fin del siglo XIX, ¿no? De lo anónimo, y cuando comienza el siglo XX se vuelve autoral, de lo anónimo al autoral. Y ese es el camino del chamamé, y ese es el camino de la canción popular en general. Este libro es exactamente al revés, y yo lo celebro. Esto comenzó siendo un guión mío, y hoy es anónimo. Hoy es de un grupo de gente que trabajó para que esto fuera posible. Y este camino inverso de esta mentalidad comercial que tenemos, me gustó recorrer este camino y estar hoy aquí hablándoles a ustedes y contando este camino de este libro. El libro habla justamente de lo que somos, de nuestro universo cultural, que el chamamé incluye no solamente la cuestión territorial, no solamente la cuestión de la música y la letra, y no solamente la cuestión de la danza, sino también lo que somos, la cultura que somos, todo lo que somos, lo que comemos, lo que sentimos, nuestras creencias, todo, ¿no? La cultura de eso. Así que bueno, ese es el camino que recorrió el libro, porque ahora lo van a explicar mucho mejor que yo. Esto tiene una serie de procedimientos que se llevan adelante de manera, insisto, muy placentera y a la vez muy rigurosa, ¿no? Que culmina con este libro que es objeto, pero también está colgado. Así que bueno, está acá Nati y Marinés para contarnos esto. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es realmente un placer hablar de esto que bien dice Carlos. Fue una construcción, fue un camino al que se fueron sumando muchas personas y que nos fueron enseñando, porque para todos nosotros fue un gran aprendizaje. Presento un poco de qué trata la fundación. Somos un equipo de personas voluntarias vinculadas a la discapacidad, ya sea por una situación personal, familiar o por la profesión vinculada a alguna de las actividades. Y decidimos trabajar en pos de la inclusión alrededor de la discapacidad, y siempre hacemos esta aclaración porque no hacemos una atención a personas con discapacidad, si bien algunas como Marinés llevan muchos años desde distintas disciplinas, atendiendo familias y personas en situación de discapacidad, pero nosotros hacemos mucho hincapié en todo lo que hace a la inclusión, porque hay una gran exclusión de un colectivo de personas y cambiar esa mirada es nuestro principal objetivo. Tenemos que derribar muchas barreras para que se puedan ejercer los derechos de las personas en igualdad de oportunidades. Una de las formas que a nosotros nos parece muy hermosa, porque abre un universo muy amplio de generar accesibilidad para derribar algunas de las barreras, es este método de lectura fácil, que hace que los textos de cualquier naturaleza puedan ser más fáciles de comprender. Simplemente eso, no quitándole contenido, no cambiándole, no infantilizando el lenguaje, salvo que sea ya la intención de un texto infantil, que puede ser, pero no cambia eso el hecho de adaptar la lectura fácil, porque justamente lo que queremos hacer es accesible el contenido, la comprensión del contenido por el acceso al conocimiento y en este caso la lectura. Entonces, exacto, el método es bastante complejo, porque hacer algo fácil de comprender tiene su complejidad, y por eso también deben participar muchas personas en esta redacción. Uno adapta el texto según unas pautas y siempre está
está de la mano de la adaptación del texto, está alguien diseñando y haciendo ilustraciones que van a agregar ese contenido. Acá en la pantalla pueden ver, puede por ahí correr el video que va a mostrar las ilustraciones. Siempre son ilustraciones que también tienen sus pautas para agregar, reforzar los contenidos. Cuando decimos que no es simplificado el contenido, es porque cuando un texto tiene una información, un mensaje, todo un contenido que transmitir y se utilizan palabras poco frecuentes o tecnicismos, simplemente no se los elimina, sino que se los explica. Entonces, todas esas componentes hacen a que un texto esté redactado de lectura fácil. Y otra parte muy importante de este método es que una vez redactada una primera versión, es revisada por personas que por algún motivo pueden tener alguna dificultad en la comprensión lectora y se entrenaron en el método. Entonces, hay un grupo de personas que además revisa ese contenido y hace las aclaraciones y las correcciones necesarias. Entonces, para nosotros fue una decisión de entrar en un tema que debíamos conocer muy bien, porque para poder explicar y ponernos de acuerdo sobre qué palabra usar, primero teníamos que estar de acuerdo sobre lo que significaba cada cosa. Tuvimos que asesorarnos, bueno, Carlos fue el primer asesor, y después para cada tema en especial buscábamos hasta que estuviéramos todos con el sentido claro de lo que se tenía que transmitir. Por eso es algo que, como ya lo dijo él, fue muy riguroso, pero fue de un aprendizaje riquísimo que realmente fue para nosotros un placer. Nos tomó 9 meses, creo, hacer este libro. Se fueron sumando personas que contactamos y que a su vez tiraron nuevas ideas, contactaron a otras personas, se sumaron artistas como Ana Lestra, que le puso música a las poesías de otro grupo de poetas, y nacieron canciones para el libro. Después Teresa Parodi nos aportó unas reflexiones muy bueno, como todo lo que surge de su mente, muy bellas, muy profundas, que nos hizo realmente entender muchas otras cuestiones de la evolución de las letras del chamamé, el papel de la mujer en la evolución del chamamé y entendiendo todo esto como algo que nos identifica a toda una región. Así que, si bien no es la única actividad que hace la Fundación, siempre en pos de la inclusión y los derechos humanos de las personas con discapacidad, el método de lectura fácil es algo que nosotros realmente queremos promocionar. Queremos que se puedan implementar no solo para textos literarios o informativos, sino para todo tipo de textos, porque realmente estamos convencidos que es una herramienta maravillosa de accesibilidad a la información, al conocimiento, en este caso a la lectura, y que puede abrir muchas otras puertas que ahora también María Inés va a explicar. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a explicar un poquitito para aquellos que no saben, ¿no es cierto?, que no vienen del área de la discapacidad, que hace muchos años se vienen realizando encuentros, convenciones, y justamente en el 2006, para quienes tienen acceso, para ir siguiendo los derechos de las personas con discapacidad, hay un punto fundamental que corresponde al área de la comunicación. Y en la comunicación, todo el mundo creo que tiene presente que
debe ser respetado la lengua que maneja cada una de las personas en su necesidad, y figura el braille, figura la lengua de señas. Pero creo que muy pocos leen la parte donde habla de la lectura fácil. La lectura fácil es la primera herramienta que tenemos todos los humanos para hacer accesible el símbolo, ese pensamiento simbólico, imaginarse y poder de alguna forma ampliar nuestro mundo interno. Y eso es lo que de muchas maneras en las escuelas van haciendo, cómo trabajan en un nivel inicial, cómo pasan a primaria, y no voy a hacer hincapié en lo que todos ya saben, en las grandes dificultades de comprensión lectora que están teniendo nuestros estudiantes, que en principio no deberían tener ningún tipo de dificultad. Entonces, abrir las puertas al conocimiento a través de la cultura y de algo que puede ser muy motivador para todos, en este caso para hasta la familia de una persona que tiene una discapacidad, y que pueda empezar a ver desde otra forma cómo comunicarse con su entorno. El objetivo de la lectura fácil es la comunicación. Hable o no hable la persona, porque está muy arraigado esto de preguntar de manera oral y que la persona responda de manera oral. La lectura fácil lo que hace es accesible la comunicación. Hay formas de poder entrar en contacto con este representante mental que muchas veces, porque no habla, por cualquiera sea la condición de esta persona que no le permite la expresión oral, se confunde que pueda tener otras cosas, como puede ser una discapacidad intelectual, y que no siempre es así. Y aunque estuviera la discapacidad intelectual, aumentar la comunicación siempre va a ser la mejor herramienta, porque necesitan formar parte de su familia, de una comunidad, no seres aislados. Ese es el principal objetivo de difundir la lectura fácil. Así que si alguien quiere hacer una pregunta que podamos responder, bienvenido sea. A veces cuesta mucho desde los ámbitos académicos llevar adelante esto, pero bueno, cuando las personas que por algún motivo, como le dijo Natalia, necesita, entonces bienvenido sea. Por eso tenemos grandes madres que se han unido en este desafío. Sí, escucho. Yo más que nada voy a comentar un poco mi experiencia con Mauro, que a través de la música, como usted termina de decir, qué importante es la comunicación, porque a través de la música ellos expresan justamente sus sentimientos, y creo que hay que justamente hacer hincapié en eso, de que ellos demuestren eso, expresen sus sentimientos, sus emociones a través de la música o a través de la danza, a través de, no sé, de un sonido que también uno escucha en el medio, en el ambiente donde se maneja. Y fue así que Mauro, por ejemplo, allá nosotros vivíamos en General Villegas, límite con La Pampa, Santa Fe y Córdoba, y él, sin embargo, en su escuelita llevaba su pilcha gaucha. Entonces él compartía e iba feliz, porque compartía la sopa de Corrientes donde nació su mamá, como el mate. También es así que él colecciona, tiene unos 140 y pico de mates, termos, porque todo relacionado con la provincia donde nació su mamá, y más que nada del pueblo de su mamá, que es Cacatí, donde estamos. Así que quise agregar eso, y creo que esto es lo que a nosotros, tanto el vínculo de mamá e hijo, nos ayuda y nos fortalece para continuar enfrentando todo lo que se nos va presentando en la vida, y no hay como la música. No hay como la música y nuestro chamame. Eso quería agregar. ¿No? Bueno, justamente esta temática que fue idea de Carlos para este primer libro, que queremos que sea una colección de universos, es algo que nos toca a todos desde algún lugar, y que
hace mucho más a nuestra identidad que por ahí algunos sospechamos, porque es mucho más que una música y de alguna forma en toda la región es algo que nos identifica. Por eso hay una forma de abordar y de estudiar el chamamé, y creemos que con este libro que da como un panorama, una pincelada sobre lo que es este universo, se puede dar accesibilidad a esta expresión, no solo para personas que tengan dificultades de comprensión lectora, como dijo María Inés, por alguna discapacidad, sino es una lectura más cómoda. Por ahí algunas personas que están aprendiendo el idioma, o que de quien no es su primer idioma, van a ver más fácil y se van a acercar más a la lectura, en este caso el chamamé, pero a un libro, a la literatura, dando esta oportunidad de poder volver a tomar el gusto a algunos que lo han perdido por otros problemas, por haber dejado de leer, el hábito lector. Si uno lo deja por ahí, dificulta volver a recuperarlo. Y la lectura fácil se usa en algunos países simplemente como herramienta de fomento de la lectura. De hecho, hay redes de clubes de lectura que se llaman clubes de lectura fácil porque son clubes de lectura donde se utilizan textos redactados en lectura fácil. Y gracias a esos textos, personas que no se habían acercado mucho a la literatura, porque uno se desanima también cuando empieza a leer un texto y no lo entiende, o resulta muy complicado, ni hablar de cuando hablamos de normas u otro tipo de mensajes, pero uno a veces tiene la intención de disfrutar un texto, de una historia, y se encuentra con que empiezan a haber muchas palabras o frases demasiado largas, demasiado complejas, que van y vienen y nos terminan dificultando la concentración y nos desanimamos de leer. Entonces, hay muchos testimonios de personas que gracias a esos clubes de lectura se volvieron a acercar o se animaron a entrar en el mundo de la literatura, y es algo que va creciendo, ¿no? Donde se van sumando cada vez más intereses y cuanto más textos haya hechos en lectura fácil, mayor alcance va a tener la comunicación, que es lo que realmente buscamos. Una preguntita. ¿Se hizo en algún otro tipo de escritura, por ejemplo, en imprenta mayúscula? ¿Algunos ejemplares o así? Todavía no. Estamos, gracias por hacer la pregunta, porque me permite aclarar que así como fue una construcción, esto no está terminado. Hay unas cuantas tareas pendientes para seguir sumando, porque la accesibilidad no es universal en ninguna medida. Y cada herramienta puede sumar. Ahora estamos organizándonos para hacer el audiolibro de esto, pero cuanto más herramientas podamos sumar, mayor va a ser el alcance, por supuesto. El tema de las letras mayúsculas es un buen ejemplo de que la lectura fácil para algunas personas distrae la lectura, hacer todo en mayúsculas, pero para otras personas facilita la lectura. Así que sí, es la intención muchas veces. Creo que podemos hablar es una herramienta, ¿no es cierto?, esto, para ser usado dónde, cómo, está destinado a docentes, está destinado a asociaciones, estamos vinculándonos con educación, ¿no es cierto? ¿Querés contar ese proceso que es interesante? Bueno, para la educación, de todas formas, no soy yo una especialista, pero creemos que es una herramienta que puede facilitar todas las situaciones, o al menos muchísimas. Desde que empezamos a trabajar, a producir en pandemia, cuando tuvimos que, como todos, reformular nuestras actividades, nos pusimos a escribir. Empezamos por un manual de herramientas
que también fue hecho en un grupo con muchos aportes para la cultura inclusiva en la educación, algo sencillo que busca mejorar con herramientas prácticas y algunas conceptuales la convivencia simplemente, ¿no? Porque de eso se trata. El Ministerio de Educación avaló el contenido, ese manual, que está también disponible en nuestra página web, y cuando presentamos el libro, bueno, también estuvimos en varias conversaciones con el Ministerio de Educación, por supuesto, para ser incorporado como bibliografía, para estar a disposición, pero también nos pidieron recientemente hacer una capacitación a medida que van conociendo el método, que se van oyendo hablar de esto. Muchas personas nos están pidiendo capacitarse en esta forma de redacción. Entonces tenemos próximamente una reunión y está ya allanado el camino para hacer una capacitación que queremos abierta para toda la comunidad, porque cada uno desde su rol puede utilizar esta herramienta y seguramente enriquecerla para hacer una capacitación en la forma de redactar. Quiero agregar ahí, porque ahí sí hay una decisión un poco usada por Jorge Mesa, ¿no? que es que esa capacitación se haga en Cacatí y que también esté vinculado a los pueblos amigos, digamos, ¿no? A San Miguel, Loreto, Lomas. La idea es esa, con cabecera en Cacatí, que eso sea posible. En ese trámite estamos y ojalá que todos podamos llevarlo adelante. Hola, no sé si le dijeron porque una parte me perdí, pero quería también como aportar a la pregunta que funciona muy bien para las personas que tuvieron acceso tardío al sistema educativo. Entonces, para educación permanente de jóvenes y adultos, yo lo utilizo en clase, funciona muy bien. Todos los libros que son de lectura fácil, así como decía Nati, aseguran el derecho al acceso a la información. Entonces, es simplemente aclarar ciertas cuestiones y para ellos, sobre todo para adultos, se sienten no menospreciados, porque la mayoría de los textos de adultos traen textos que están destinados también a infantes. Entonces, es muy bueno que tengan la posibilidad de acceder a un material que quizás les es más de su interés. Fabuloso, muchas gracias, Mariana. Quiero aprovechar para aclarar que en Corrientes hay una librería que se llama Moirú, y aquí está la fundadora, que tiene este libro para poder ser adquirido, un libro físico, pero también tiene otros libros en lectura fácil que tienen cuentos clásicos y contemporáneos adaptados por quienes hicieron la validación técnica de nuestro libro, que son pertenecientes a una red internacional de lectura fácil y que, bueno, llevan muchos años enseñando y produciendo de esta manera. Y en Corrientes hay hoy una librería que tiene esos libros y que es única en la región, porque no solo en Corrientes, porque el tema es también conseguir esos libros. Y hay muy pocos, todavía en la Argentina hay muy pocos, pero están todos los años produciéndose, pero la mayoría están en Buenos Aires. Entonces, realmente para nosotros fue muy importante poder hacer con Mariana ese caminito de poder poner a disposición libros, distintos textos para diversos intereses en lectura fácil. No, la pregunta, ustedes hablan del proceso de validación. ¿Podrían explicar un poco más cómo fue el proceso de validación de este libro de Llámame Sencillo? Es lo más importante, creo, del método, y siempre lo dejamos para el final. Es lo más interesante de todo esto, como dijimos, la lectura fácil, una vez que uno se acerca, se van abriendo tantos mundos y tantas posibilidades, porque
para algo, es algo que ya lo han visto desde el punto de vista del comercio y de la producción, que cuando uno hace algo para otra persona es muy enriquecedor saber qué piensa o cómo lo recibió y cómo lo usa esa persona. Nosotros una vez que redactamos en lectura fácil un texto, tenemos que mostrárselo y a alguien que pueda decir si realmente está comprensible, porque lo que es comprensible para uno, por supuesto, no es para todos. Entonces, el año pasado, desde la Fundación, iniciamos un entrenamiento de un grupo de jóvenes, adolescentes y adultos en el método y en la validación de este método. Entonces, además de haber tenido ese entrenamiento, ya durante el entrenamiento tuvieron acceso a textos como el de los derechos de las personas con discapacidad. Estos jóvenes de 14 a 21 años fueron convocados, aunque por ahí hubo un poquito más, con distintos tipos de discapacidad, desde sordera, dislexia verdadera, con muchas dificultades de comprensión lectora, sí de codificación, pero escasa comprensión, trastorno del espectro autista, otros trastornos genéticos con discapacidad intelectual. Bien diverso el grupo y eran reuniones semanales que manteníamos con ellos siguiendo la guía, y lo más importante que les cuento es que en las primeras reuniones era tan difícil que ellos pudieran expresarse de alguna forma, ya sea diciendo algo acerca de lo que pensaban, de lo que estaban leyendo, que eran sus derechos, el desconocimiento, siendo adultos, 20, 21 años, el desconocimiento que tenían acerca de que podían manejarse solo con datos personales o con un montón de acceso a los derechos civiles que todas las personas tenemos. Ahí recién empiezan a hacer preguntas y a decir. Pero a mí lo que me impactó fue en el día del cierre que uno de ellos dijo: lo que más me cuesta, por supuesto, los de secundaria ninguno tiene como interés la escuela porque padecen bastante. Entonces dice, lo que más me cuesta y no quiero ir más a la escuela es porque si nos dieran más tiempo para poder expresarnos y poder entender lo que hicimos, yo creo que todo sería mejor. Bueno, entonces, eso digo, les transmito siempre a todos porque es una realidad. Todos nos manejamos con un tiempo en cosas que hay que hacer. La escuela tiene 40 minutos, no sé, un recreo y todo sigue. Bueno, el que siguió, siguió, y el que justamente no va a tener una discapacidad nunca, si únicamente necesita más tiempo, pero él es mirado como que tiene una discapacidad. Entonces, este tipo de validación de las personas en primera persona es lo que nos llevó a tratar de incentivarlos de que sigan, porque pueden aportar mucho. Y todos estos fueron alumnos que transitaron por la escuela común, algunos ya habían terminado la secundaria, y todos tuvieron en su trayecto escolar la gran disposición y la idoneidad para ayudar a otros compañeros. Entonces, esto de la lectura fácil a ellos les llegó por ese lado, cómo poder seguir ayudando. Quería preguntarles cómo podemos hacer, estamos en el campo de la educación y de la comunicación, para pensar si lo que estamos haciendo se podría decir con menos palabras o de forma más clara, más fácil. Por ejemplo, esta pregunta, ¿la podría haber hecho más fácil o más clara? Bueno, de hecho, depende del nivel siempre. Yo veo muy distintos los niveles cada vez que voy a una escuela, pero lo que no quiero ofender a ningún docente, pero me desespera que veo una copia intensiva en niños que aún no han adquirido la lectura. Y la lectura y la escritura son procesos independientes que
por una cuestión de enseñanza se dan cuenta es otra cosa. Pero, ¿qué puede copiar o de qué se puede apropiar una persona con la copia? Donde es lo mismo que a un adulto que maneja la lengua española le sienten a copiar en japonés. ¿Cuánto tiempo va a copiar en japonés si no sabe lo que dice? Son jeroglíficos. Y yo veo que están muy sometidos a eso en los primeros años escolares. No se les da la oportunidad de que ellos accedan. Hay una gran mayoría que se apropia de los métodos convencionales y hay una minoría dentro de cada grupo que no se apropia de la misma forma de la lectura. Entonces, si un niño termina el primer grado leyendo, ese niño ya tiene otras posibilidades en cuanto a seguir su educación. Entonces, me parece sumamente importante y para eso hay muchísimos recursos, muchísimas estrategias para el acceso a la lectura. Y eso es lo que va a ser más fácil. Claro, porque si cuando adquirís te va a facilitar la escolarización y ampliar tu espacio social. Sí, hay un tema con la comunicación que creo que nos toca a todas las personas y más, bueno, en estos tiempos tan complicados, tan convulsionados y tristes, hay una gran dificultad de entendernos. Y muchas veces comunicamos o preguntamos algo y creemos que estuvo muy clara la forma en la que lo preguntamos o en lo que lo planteamos. Y si uno se pone a mirar, adquiriendo estas herramientas que dan unas pautas, unas orientaciones, porque no son reglas, no es una norma, sino que va dando orientaciones para formar un criterio, para ser más claro. Y uno ya va pensando de otra forma cuando lee un texto en un afiche, o aún cuando va a hacer unas preguntas. Nos ha pasado de simplificar, de un pedido de simplificar unas encuestas simplemente porque eran muy largas, pero notamos que además las preguntas tenían 3 renglones y tenían como 4 preguntas en una y muchas negaciones, por ejemplo, ¿no? Y voces pasivas y negativas, y empezaba con una idea, iba hacia atrás recuperando otra y volvía. Y entonces con ese ejercicio de, bueno, segmentar y separar lo que se quiere plantear en una idea, en una frase, en una pregunta, simplemente separando, uno va siendo más claro y tratando de seguir el flujo, ¿no? Pensar en qué es lo que queremos comunicar o qué es lo que queremos preguntar, a qué queremos llegar, y entonces revisar a ver si estamos yendo hacia ese camino o nos estamos yendo por las ramas o por otros caminos. En eso lo más importante es que lo veamos entre muchas personas. O sea, cuanto más personas pueden trabajar en esto, por supuesto, el proceso va a ser más rico. Y en la experiencia de este libro nos tocó estar 1 hora y media para elegir una palabra. Realmente no es una exageración. A cada uno le parecía expresar una forma, pero siempre faltaba un sentido, y acordar la palabra a elegir para que realmente no se pierda el sentido de lo que queremos comunicar, a veces es mucho trabajo. Entonces, en la comunicación, bueno, si podemos ampliar el alcance y asegurarnos que lo que queremos transmitir se entendió así como lo quisimos transmitir, creemos que es un camino de ida realmente, y que siempre es posible enriquecerlo más. Ese es el problema, que cuanto más uno mira, más uno quiere mejorarlo, pero si bien siempre es mejorable, llegar a un punto en que otro pueda por lo menos decir, sí, esto se entendió, o entendí esto, es un paso que realmente facilita muchas cosas. Hola, bueno, muchas gracias por haber venido. Si quedan algunas dudas, aquí están para conversar con ustedes, y ojalá salga la capacitación pronto, que es nuestro objetivo inmediato.
Estamos detrás de eso y hasta lograrlo seguiremos insistiendo. Gracias a todos. Digamos, con las palabras del asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo decimos enérgicamente, ¿no? Estamos en contra de esa violencia. Una vez dicho eso, vamos a presentar Chamamé Sencillo, que es un enorme esfuerzo y emprendimiento y un esfuerzo muy placentero. Los esfuerzos pueden ser placenteros o no, y este lo fue un trabajo creativo que hicimos entre muchas personas, y el resultado de este libro que está acá, que está bueno decir que está colgado además, es gratuito, es libre para todo el mundo que quiera leerlo y trabajarlo. Voy a contar mi historia y después le voy a dar a Nati y a María Inés para que cuenten un poco más del libro.